Iniciamos una nueva temporada, la temporada 2015-2016 de En la Picota, en Televisión Extremeña, este espacio de información, de debate, de análisis de la actualidad que prevé una temporada apasionante. En el horizonte más cercano tenemos las elecciones catalanas, pero es que justamente 2 meses después tendremos la convocatoria de las elecciones generales. Pero no va a ser este el asunto que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar de otras cosas más cercanas, más próximas, porque precisamente de eso trata la filosofía de esta televisión, de contarles lo más cercano a todos ustedes. Buenas noches, bienvenidos a En la Picota. Iniciamos esta temporada con este programa del lunes. Hoy nos acompañan Juan José Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Hoy te han dejado solo ante el peligro. Solo ante el peligro. Y además con un maestro patorea que ya veremos cómo me defiende. Pues precisamente hemos de excusar a Jorge Gruar, que por motivos profesionales no puede estar hoy con nosotros. Hoy, como decimos, tratamos un tema muy cercano. Vamos a hablar del ferrocarril de Mérida, del ferrocarril de la estación futura de alta velocidad, de esa estación intermodal que se pretende llevar a cabo, de todo ello, porque esta ciudad ha estado muy vinculada al ferrocarril. De hecho, el desarrollo prácticamente se produjo de la capital autonómica en el siglo XIX con la llegada del ferrocarril. Y quien más sabe de ello, pues es Ángel Caballero, por eso lo hemos traído esta noche aquí. Bienvenido, Ángel. Venga, buenas noches, muchas gracias. Estamos en un momento importante, en un momento, digamos que trascendental para el futuro de Mérida, porque se está sopesando nada más y nada menos que la línea Madrid-Lisboa pase por Extremadura y pare en la ciudad de Mérida en una estación intermodal. Ese es el objetivo con el que se ha creado la plataforma Mérida no se vende, mejor dicho, se ha reactivado después de la casa del presidente para defender los intereses ferroviarios de la ciudad de Mérida. Y es que Mérida ha estado muy vinculada, Ángel, históricamente al tren. De hecho, su mayor desarrollo se produjo con la llegada del ferrocarril. Efectivamente, Mérida era una población que ocupaba el 16º lugar en orden de habitantes en Extremadura. Era una población agrícola y ganadera, y verdaderamente el resurgir, el renacimiento de Mérida lo propicia precisamente el ferrocarril. Es más, en la intervención que tuvimos el año pasado en la sala de Cumano, se acuñó una frase que a mí me gustó mucho, que fue que el ferrocarril volvió a dar a Mérida el título de ciudad. Mario Rosso de Luna dice en 1908, ya con la cuestión ferroviaria, que de hecho Mérida ya es otra vez la capital de Extremadura. Se crearon pues industrias, aquí se hicieron bastantes apartaderos particulares, hubo un renacimiento de los medios de comunicación, se crearon las primeras escuelas públicas y aparece la primera nota burgués, con unos edificios, pues no, que la mayoría todavía perdura. Después de los romanos, le decía yo esta mañana, comentaba a una persona que me paraba en la calle, el ferrocarril es lo mejor que nos ha podido pasar. Lo mejor que le ha pasado a Mérida. El desarrollo industrial también, de los años 40 en adelante, evidentemente lo propicia el propio ferrocarril, de esa historia industrial de la que ha presumido siempre Mérida, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en este debate vamos a empezar discutiendo poco, porque estamos totalmente de acuerdo. Yo sí quería explicar un poco lo que ha hablado Ángel, con un poco más de detenimiento, para mentalizar a la gente la importancia de lo que es el ferrocarril en Mérida, lo que ha sido y lo que puede ser. Lo que ha sido, hablaba Ángel, que en el 1864, cuando se establece ya y se inaugura el ferrocarril en Mérida, era un pueblecillo de 5.000 habitantes, 5.700 y pico. Y si te remontas a principios del siglo 1900, ya llega a 12.000 y unos años después se monta ya en 15.000, es decir, tiene un crecimiento demográfico espectacular. ¿Y qué es lo que trae ese crecimiento democrático? Es decir, ¿por qué viene tanta gente a Mérida? Lo fundamental es que Mérida, Extremadura, en aquella época era una región subdesarrollada, el PIB era el 90% agrícola, no había prácticamente industria y el servicio era muy pequeño y la construcción también era muy pequeña. Entonces, ¿de qué se puede desarrollar industrialmente una región que es eminentemente agrícola? Pues de transformación de los productos agrícolas que los tienen aquí. ¿Y dónde? Donde tengan mejor salida, en el núcleo que en aquella época se había montado una urdimbre de redes ferroviarias, que el centro natural era Mérida, y entonces ya empiezan los ingleses más avispados y viene una empresa que se llama
no sé cuánto, e hijos, que monta una fábrica de tapones de corcho. ¿Por qué? Porque eran todos para exportar a Europa, y entonces él los fabrica aquí, concretamente en la calle hoy Marquesa de Pinares, y los exporta a través de la red de ferrocarriles. A continuación, pues ya vienen otras 2 o 3 fábricas de corcho. Eso demanda que se vayan montando más industrias, se monta un telar importante para Saco, de cubrir la demanda que había agrícola para envases, y se va aumentando la población, y con ello llega todo lo que es la urdimbre auxiliar de la industria, como son talleres mecánicos, talleres y tal, y va creciendo la población. De acuerdo con Ángel, decía, bueno, y aquí se crean escuelas y tal, y lo más importante, aquí en aquella época había 2 bancas privadas, entre ellas una era la Sánchez, pero es que en el 1919, ya llega el Banco Hispano, lo que hoy es el Banco Santander, y se monta donde está ahora mismo el Banco Santander, en la calle Santa Eulalia, y un poquito después, en el 24, llega el Banco Español de Crédito, y después ya llega el Banco de Bilbao y el Central. Entonces se monta un emporio de crecimiento industrial en Mérida, que ya en los años 50 le da ya el espaldarazo con el Plan Badajoz, y empezándose a montar industria, que es un programa que tenemos que hacer, y que alguien que lo sepa tiene que venir. Yo soy incapaz, porque he estado indagando por todos lados el porqué de la muerte industrial de Mérida. Es decir, aquí había montones de empresas, algunas con más de 1000 trabajadores, y eso va desapareciendo en los años 70, 80, desaparece todo. Y la causa del origen de tirar de todo eso fue precisamente el ferrocarril que se montó en el 1974. Y con esto termino. Por eso, ahora no podemos perder la oportunidad de decir, oye, si aquí creamos un núcleo ferroviario importante que de alguna forma acabe con la anarquía que hay en ferrocarriles aquí en Extremadura, con las mismas vías que se montaron en el 1864, porque muy poca inversión se ha hecho. Entonces hay que luchar por eso y hay que unir. Y las cosas conflictivas vamos a dejarlas aparte y vamos a apoyar las que nos interesan a todos, y en eso estamos de acuerdo. Pues vamos a hablar de ello, de esa importancia de Mérida como nudo ferroviario, pero antes hay que decir que el tren sigue siendo actualidad, y no solo ya por el AVE, sino porque una buena comunicación ferroviaria hace crecer muchísimo las ciudades. Las grandes ciudades prácticamente se nutren de este transporte público para comunicar las ciudades dormitorios con las grandes capitales, el caso de Madrid y Barcelona, Bilbao, Valencia, etcétera. Pero, por ejemplo, también en el sur, ¿no? Toda la Costa del Sol está unida a través de una red de cercanías que lo comunica, y que yo he tenido oportunidad de verlo, es rentable porque se llena y el tren funciona. Ese sería precisamente el principio por el que habría que insistir, que se invirtiera más en infraestructura ferroviaria en Extremadura, porque ahora mismo la situación es un poco dramática, ¿no, Ángel? Sí. Si tenemos en cuenta que Extremadura es una comunidad interior, si a esa comunidad interior le faltan las infraestructuras adecuadas, y las infraestructuras adecuadas no son solo las que pasan por tu comunidad, sino las que te conectan con los puertos, los mercados y los puntos de poder de decisión política. No puede tardar el presidente de la Junta o la presidenta de la Asamblea 5 horas y media en llegar a Madrid para tener una reunión. Obliga a nuestros empresarios a tener que permanecer en Madrid una noche para solucionar una reunión, cuando el resto de las comunidades pueden hacerlo en el día. Entonces lo que hay que luchar es por tener las infraestructuras adecuadas. Una vez que tiene las infraestructuras adecuadas, ya vendrán los operadores, pero es imprescindible la infraestructura. Lo hicimos, y lo hicimos muy bien, en el siglo XIX, cuando alrededor de Mérida, y además en esta exposición pública que hagamos probablemente la semana que viene, lo veremos en un PowerPoint, cómo se va articulando toda la red ferroviaria de Extremadura en torno a Mérida. Ahora nos encontramos en lo que supone la segunda generación del ferrocarril, que son las infraestructuras ferroviarias de las líneas de alta velocidad. El tren, el AVE, no es solo un tren que corre más que otro, no, es un sistema dentro del sistema. Toca todos los ambientes que puede tener el ferrocarril, y de ahí, de ese bicho que algunas veces se le mira como elitista, de ahí se obtiene en I+D+I todos esos avances que luego se incorporan a esos trenes que nos gustan.
Nosotros decimos, pues un tren de 200 nos viene bien, sí, pero ese tren tiene la seguridad, el confort y la fiabilidad gracias al desarrollo ni más de más que se ha hecho en aquel otro tren que no queremos. Luego, si dejamos de perder ahora esta segunda generación ferroviaria, nos encontraremos con que no tenemos ferrocarril. El ferrocarril actual, el que tenemos del siglo XIX, solo debe servir de capilares para esa arteria grande que es la de la infraestructura ferroviaria, y la que aquí tenemos proyectada y que se está construyendo más despacio que rápido, pues no es elitista en modo alguno. Por esas vías van a circular todo tipo de trenes. La infraestructura de la línea de alta velocidad es una infraestructura como la autovía. Por la autovía va un Ferrari, va un Mercedes y va también un utilitario. Pues la autovía es la infraestructura ferroviaria de la línea de alta velocidad. Y ahí van a circular un AVE que cuesta 38 millones de euros y tiene un precio en el coste del billete, y va a circular un Talgo que va a 200, 250 y tiene otro coste del billete porque vale 18 millones de euros. Entre el Talgo de 200 y el de 350 hay una gama de 10 modelos de trenes diferentes, con lo cual una vez que esa infraestructura se utilice, cada uno utilizaremos con arreglo a nuestras posibilidades el tipo de tren que más nos convenga. Pero estamos hablando en todo caso siempre de tren diésel. No, electrificado. Electrificado. No, pero el problema es que esa estructura todavía no está ni siquiera planteada. Pero bueno, es por la que estamos peleando y por la que tenemos que luchar. Tiene que ser electrificado para que un tren pueda correr más de 180 kilómetros por hora, siempre que la infraestructura lo permita. Si la curva es a 70, ya puedes traer un tren de 350. Lo máximo que corre un tren diésel son 180 kilómetros por hora. Y entonces, esto que nos han vendido del tren de altas prestaciones que es diésel y que va a 200 o 200 y poco... Yo solo informo, no creo opinión, la opinión se la debe crear cada uno. Si es como nos están dejando ahora una línea sin electrificar, el modelo S730, que es el que vendría, que es el híbrido eléctrico y diésel, solo alcanza los 180 kilómetros por hora. Tenemos que tener en cuenta que hace 24 años el Talgo 4 ya alcanzaba los 170. Entonces la pregunta es, para que alcancemos 10 kilómetros por hora, llevamos invertido 1.200 millones de euros. Pues no, parece que no. Tenemos, a mi entender, tenemos que conseguir que la infraestructura sea la adecuada, que se electrifique. Nosotros disfrutamos de una central nuclear. Sin embargo, pues no hay que ser egoísta. Nosotros soportamos el riesgo, pero el beneficio se lo damos a otros. No podemos llevárnoslo todo. Cuando ahora se dice que se va a electrificar Salamanca, la frontera portuguesa, pues va a ser con nuestra electricidad. Sin embargo, a nosotros no nos electrifican nuestras líneas. Quiere decir que la línea debe ser doble vía, con ancho europeo, electrificada, con curvas de 7.000 metros de radio para que el tren pueda alcanzar esa velocidad, con unos puestos de adelantamiento y estacionamiento de trenes que se llaman PAET, para permitir apartar al tren más lento para que le pueda adelantar el tren más rápido. Solo de esa manera podemos conseguir tener unos tiempos de viaje que sean asumibles por la sociedad. Ahora mismo nuestros trenes para llegar a Madrid tarda el que menos 5 horas y el que más 7 horas y cuarto. La inversión que se está realizando ahora mismo contempla esa doble vía y ese ancho de todos los requisitos. Todos los requisitos. Es el tren... A excepción de la electrificación. Que no claro, todo lo contempla. Lo que ocurre es que ahora, como no se termina de conectar con Madrid, porque una vez que sales de Extremadura no hay nada hecho, pues se dice, bueno, pues vamos a aprovechar esta inversión. Y mientras tanto, bueno, pues vamos a poner un tren que nos permita ir a una cierta velocidad. Entonces, el único tren que hoy día cumple esa característica es el 730, pero alcanza 180 kilómetros por hora. Siempre que ese tren circule por la línea de alta velocidad. Cuando sale a la línea del tren convencional, cualquier tren que venga no circulará más de 155 kilómetros por hora, porque la normativa lo impide, porque hay pasos a nivel. Entonces hay 200 pasos a nivel hasta Madrid. No nos lo van a quitar. Yo cuando me dicen, el tipo de tren que a mí me gusta es uno que vaya a 200 o 250. Y la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Ese es el tren que queremos? Pues ese es el tren que queremos. Para que un tren vaya más de 180 tiene que estar electrificado.
La pregunta es, ¿lo electrificamos? La respuesta es que sí, obviamente, pero para que pueda alcanzar 200 no solo basta con que esté electrificado, sino que la infraestructura lo permita, por lo cual tendríamos que coger y ampliar los radios de las curvas de nuestras líneas convencionales. Nos meteríamos en estudio informativo, declaración de impacto medioambiental, expropiaciones, etcétera, etcétera. Pero cuando lleguemos a un puente, la idea general que tenemos los mortales es que lo que le hace daño a un puente es el peso. Bueno, pues más dañino que el peso es las vibraciones de la velocidad. Luego, los puentes que tenemos no nos sirven para poder tener un tren a una velocidad elevada. Luego tendríamos que cambiar los puentes. Y la pregunta es, ¿no es más fácil hacer una línea al lado, como se ha hecho con las autovías, que tratar de hacer eso con la otra vía? Porque lo que ahora mismo estamos haciendo desde el año 2005 es actuando sobre la superestructura. En una línea ferroviaria tenemos infraestructura, plataformas, puentes, túneles, viaductos, y la superestructura, que son los carriles, las traviesas y el balasto. Lo que estamos haciendo en Extremadura es el cambio de la superestructura. ¿Qué nos da eso? Pero no se está actuando en la infraestructura. No, ¿qué nos da eso? Confort y seguridad. Pero no mejoramos los tiempos de viaje. Porque cuando llegamos a una curva que no te permite circular a más de 90, pues cualquier tipo de tren, el mejor, tiene que ir a 90, lo cual los tiempos de viaje, si es en recta, hemos mejorado algo, pero toda la zona en curva no mejoraremos nada los tiempos de viaje a pesar del esfuerzo económico que hiciéramos de la inversión. Pues vamos, que estamos haciendo un par con dos tortas, al fin y al cabo. Bueno, yo podía decir que hay una cosa que no estoy de acuerdo con Ángel ya al principio. Yo creo que Ángel no debe informar, yo creo que hay que crear opinión, porque hay que crear la opinión suficiente para obtener la fuerza que haga posible que esta pequeña población que tenemos en Extremadura consiga arrancar, porque no es negociar, es arrancar cosas del gobierno central. Tú has hablado de la vía convencional y la vía de... Yo tengo entendido, no sé si estaré equivocado, que la vía de alta velocidad, aunque debía de estar inaugurada ya el 10 por lo visto, se está haciendo. Por lo tanto, toda esa velocidad que tú dices que se puede conseguir, por esa vía la podemos conseguir. Y yo quería hacer un pequeño cambio, es decir, aquí estamos hablando del tren de alta velocidad como servicio a las personas. A mí me parece tan importante o más el servicio de mercancías, que se puede utilizar, según ha dicho Ángel, por esas vías. Y lógicamente, pues mira, yo eso no lo sabía, porque siempre mi duda había sido, bueno, si un tren de alta velocidad viene a alta velocidad, las mercancías a lo mejor no pueden alcanzar esa velocidad, ¿cómo se casa eso para una vía única? Por los apartaderos que ha dicho, me lo ha aclarado perfectamente. Pero entonces, nosotros vamos a tener solucionado una salida de mercancías ahora mismo en Madrid, no hay más. Y nosotros tenemos una salida importantísima de mercancías que es hacia los puertos del sur, y ya con lo de Madrid se podía casar el corredor Lisboa-Mérida-Madrid y de ahí enganchar con el resto de España. Pero el norte-sur, en lo que pueden ser el puerto Bilbao, que bueno, es un puerto porque pueden salir nuestras mercancías, y los puertos de Huelva y el puerto de Algeciras, eso necesita una inversión fuerte. Y yo no digo con un AVE, pero que las vías que tenemos no nos valen. Las vías que tenemos no nos valen, pero no solo por la velocidad, es que hay curvas, y en eso me lo ratificará Ángel, donde por la sierra no pueden pasar trenes de un cierto peso, porque no están diseñadas para ello. Con lo cual, los trenes que sacamos por ahí son trenes que no son rentables porque llevan poco peso y por lo tanto encarecen mucho el producto. De manera que todas esas cosas es las que hay que negociar y todas esas cosas las que hay que meter en un paquete de Renfe, lógicamente con nuestras prioridades. Por ejemplo, ahora mismo la empresa privada, que lógicamente es la que va a sacar los productos de donde se producen y los va a exportar, tiene un olfato, y ahora mismo han apostado con su dinero en Mérida. Es decir, ahora se ha creado Delex, que es una empresa donde hay empresas privadas y han desembolsado un capital de 400.000 euros y están sacando mercancía del Centro Logístico San Lázaro de Mérida. Quizá ese no sea el sitio, porque es pequeño, no reúne condiciones, por 1000 cosas. A mí otro sitio que no me parece, que nos han querido engañar, porque centro logístico en Extremadura solo va a haber uno, que es una aberración, va a ser en Badajoz. Y después hay otros que le llaman espacio, que bueno, han dicho vamos a darle un caramelo a Navalmoral y otro a Mérida a ver si se callan, y no lo han sacado, que si se descuidan lo pone de Almendralejo a Villafranca, lo han puesto muy lejos de Mérida. Y ahí
yo no he oído en la más mínima protesta de ninguna persona de ningún partido. Ahí todo el mundo se ha callado. Y yo creo que eso es un error, es un error. Entonces, todas esas cosas en una negociación que no tiene que ser pública, tiene que llegar a un consenso con todos estos señores que se están moviendo, con los núcleos empresariales pequeñitos, pero que tenemos aquí, hay que llegar a un acuerdo para fijar unos puntos de defensa y luchar todos por ello. Y no solo dar información, sino crear opinión, que yo creo que es lo que hay que hacer. Entonces yo en eso, desde aquí me comprometo con Ángel, por la parte nuestra, que vamos a estar completamente abiertos a cualquier negociación, que no va a ser negociación, es puntos de acuerdo, porque creo que el futuro de Extremadura nos lo jugamos en los transportes. Ahí tienes tú el corredor mediterráneo, que se ha desarrollado enormemente porque tiene unas comunicaciones casi perfectas, y a mí me asombró ayer en una tertulia esta de televisión, los catalanes que estaban indignados con el AVE de Madrid-Barcelona, porque decían que para ellos era más importante abrir con la frontera francesa un tren de mercancía de alta velocidad y que no se gastaran en dinero en ir a Madrid. Digo, madre mía, ya quisiéramos discutir nosotros el problema con Lisboa cuando estamos en zapatillas. En fin, yo todas estas cosas creo que son importantes, que hay que remar en el mismo sentido y que no nos podemos distraer discutiendo si son galgos y podencos mientras que el conejo se va por donde pueda. La alerta sobre todo ha llegado desde aquella noticia en la que se anunciaba el corredor Madrid-Lisboa por Salamanca. Ahí indudablemente nos ha puesto ojo a visor y nos ha hecho que la ciudad despierte, ¿no? Y en cualquier caso, a mí me gustaría plantear en esta mesa qué intereses hay para que se vaya ese corredor por Salamanca en lugar de por Mérida. Tengo la impresión que los portugueses son uno de los principales actores que insisten en que sea este corredor y no el de Mérida. ¿Por qué? ¿Me va a permitir sí, que añada un poquito de información de lo que él está demandando? Porque lo que realmente falta aquí en Mérida es información. Lo que él está pidiendo, nosotros lo tenemos concedido por el Ministerio desde el año 2011, en marzo. Nosotros concretamos con el Ministerio en el 2008 la ubicación de la estación junto al recinto ferial, punto 1. Pero la infraestructura, que yo lo he defendido antes de su importancia, no son vitales, son solo impulsoras. Si no acompañamos, como él está proponiendo ahora, una serie de medidas adicionales, no basta con que llegue el tren, si no le sacamos provecho. Entonces yo planteo el proyecto entre puentes, vías y autovías, que se va a dar a conocer en esta charla coloquio que tengamos probablemente la semana que viene, en el cual definimos dónde van los viajeros y dónde van las mercancías. Los viajeros irán junto al recinto ferial y todo el proyecto de transporte, mercancía, puerto seco, naves de almacenaje, distribución, zona de graneles, incluso zona industrial relacionada con la logística del transporte, van junto al Centro Regional de Transporte. Eso está aprobado por el Ministerio en marzo del año 2011. La gente le queda visualizarlo. Yo los pondré en un PowerPoint donde veamos qué ocurre en un sitio y qué ocurre en otro. Entonces, ese parque de mercancías que el Ministerio contempla aquí, no le quise llamar plataforma logística, lógicamente para no entrar en colisión con nadie, y porque yo no creo en las plataformas ni en los centros, yo me muevo más en los nodos logísticos de transporte. De hecho, en el Plan Estratégico de Infraestructura y Transporte en el 2005, yo pedí un nodo de transporte en Mérida, Montijo, La Puebla, Badajoz, y sigo defendiéndolo. Cada empresario no va a ir a Badajoz o a Mérida porque se lo pidamos uno u otro, va a ir donde la cuenta de resultados le resulte positiva. Luego que sea el mercado el que se posicione en los sitios. Nosotros vamos a poner la tienda, de todas formas, Ángel, la información que yo tengo sobre eso que estás tú hablando ahora mismo, el 70% de los productos que se exportan en Extremadura, si tú haces un círculo desde Mérida en un radio de 60 kilómetros, en ese radio está el 70%. También hay un estudio comparando el transporte por carretera, el transporte por ferrocarril, aproximadamente es el 50%, el transporte por ferrocarril de carretera. Y cuando el transporte por carretera, desde el centro de producción al centro de distribución, es
superior a esos 60 kilómetros ya no es rentable. Por lo tanto, un centro logístico fuerte, bien organizado en Mérida, es lo que daría la posibilidad de que el 70% de los productos que se producen aquí en Extremadura saliera desde Mérida, lo cual me parece una aberración total que se esté planificando 3 centros logísticos para una población de 1 millón de habitantes con la extensión que tiene. Eso me parece, hay que potenciar un solo centro logístico y donde se diga que tiene que ser, no por motivos políticos, decir, oye, lo voy a hacer en Badajoz que tengo más votos que tengo en ningún otro lado. Yo creo que eso es, vamos, yo no sé si tú estuviste en la inauguración del centro logístico de San Lázaro, que vino la ministra de Fomento. Bueno, pues en un corrillo de esos que se hacían cuando estábamos hablando allí, yo creé con la ministra y le dije, ministra, tener cuidado, porque lo que vais a hacer en Badajoz va a ser el aeropuerto de Ciudad Real, porque ahí se va a invertir y es una aberración. Sé que en Badajoz tú tienes la frontera y a 60 kilómetros lo máximo que tienes es Montijo, es decir, los productos de Don Benito, Villanueva de las Vegas Altas van a quedar fuera. No pueden llegar ahí, no es rentable. Por lo tanto, planifiquemos las cosas con mentalidad en manos de los técnicos y que digan ellos dónde se pone, no por motivos políticos. Por terminar eso, con la corporación municipal actual ha llevado en el programa, concretamente Antonio Rodrigo Osuna, ese proyecto, y es en el que se está trabajando. Viajeros en el recinto ferial y todo lo que es la terminal de contenedores que era antes y que yo me correspondió del año 1988 al 1992 llevar toda la cuestión de paquetería y contenedores de Mérida, estará en Mérida. Porque es donde viene. Hay el radio, se viene aquí, se carga en ferrocarril y por aquí va a ser. Y tenemos que luchar precisamente porque ese corredor de la ruta La Plata, ese Sevilla-Gijón, sea operativo. Esa es la línea transversal más importante. Pero contestadme a lo de Portugal. Esto que ahora ha levantado tanta polémica de que se va a electrificar aquella línea, pues no es sino la consecuencia de que hace 3 años nos quitaron por la línea de Cáceres, Valentía, Alcántara, el Lusitania Express, y por aquí que venía el Teco Ibérico. Y se lo llevaron a la parte de Fuentedoñoro y de Salamanca. O sea, hace 3 años que nos quedaron vacíos de contenido. Y ahora lo único que van a hacer es electrificar el trozo entre Salamanca y Fuentedoñoro, porque ya lo van a conectar Salamanca-Valladolid. Esa es una de las 4 salidas que contemplaba Portugal para salir de Portugal. Cuando Durão Barroso no acepta en el año 2002 que sea por Badajoz solo la línea de alta velocidad, y luego en el 2003 en Figueira da Foz anuncia 4 corredores. Que es el que paga la Unión Europea, porque es unir las capitales de nación, más el de Galicia por Tui, más el de Salamanca y otro por Faro. Pero lógicamente lo que la Comunidad Europea subvenciona y tiene dentro de los planes de tal es nuestra línea. Lo que ocurre es que pues se va a electrificar aquella primera. ¿Por qué ocurre esto? Porque ahora está gobernando Portugal la parte de Oporto del norte y le interesa más sacarlo por la parte del norte a Portugal por Irún que no traerlo por Badajoz. Pero vamos, con la inversión que se lleva hecho, con los 2 puentes en el Tajo, en el Almonte, como orgullo de la ingeniería ferroviaria española, que es referente mundial, no se puede quedar para que vaya un pollito con humo por encima, un tren diésel. Eso antes o después será una realidad. Y cuando Portugal pueda, se unirá a esta línea, porque es la misma que ocurrió en el año 1866, cuando se inaugura. Las montañas y los ríos están en los mismos sitios, y el coste que ya le pareció excesivo hacer por otro sitio en 1866 sigue siendo excesivo en el 2015. Quiere decir, yo no dudo que esta línea nuestra va a ser la unión natural entre Badajoz y Lisboa. Eso no me cabe la más mínima duda, pero lógicamente España apuesta más por Castilla-León, por los motivos que la ministra nos quiera decir cuando pueda, y Portugal apuesta más por la zona norte, porque los que gobiernan ahora son de Oporto. En el momento que esto cambie, pues lo verán con una concepción global del país, no solo atendiendo. Ellos tienen en Portugal con Oporto el mismo problema que nosotros con Cataluña, es idéntico. Entonces, si el tren no va a Oporto,
porque ellos lo que piden en un principio es una T invertida, Oporto-Lisboa, y del medio de la T sale a Madrid, pero eso no lo paga la Comunidad Europea, eso lo tienes tú que pagar, me parece muy bien. Yo no estoy en contra de que electrifique la línea de Salamanca y que tenga una línea de alta velocidad, lo que estoy en contra es que no electrifiquen la nuestra. Yo me alegro que le pongan una línea de alta velocidad. Una tonelada transportada en una línea electrificada cuesta 3 veces menos que en una diésel. ¿Por qué nuestros empresarios tienen que pagar 2 veces más tonelada kilómetro que los otros? ¿Y cómo teniendo una central no tenemos ni un solo kilómetro de línea electrificada? Eso hay que corregirlo. Hay que hacer un plan general de ferrocarril en Extremadura donde abarquemos todo, no basta solo con la línea de alta velocidad, no es una disyuntiva, es una copulativa, es esa y esta, porque esta la necesita aquella para convertirse en una arteria principal. Cuando se hace la red ferroviaria en Extremadura, solo se acometieron las líneas principales. Se quedaron 600 kilómetros de líneas proyectadas ferroviarias que no se hicieron. Ese era el tejido capilar que necesitaban esas líneas principales para poder sobrevivir. Como le faltó ese tejido capilar, cuando irrumpe los camiones y los autobuses, pues resulta que pierde contenido en las líneas principales. Cuando una línea principal empieza a perder contenido, se deja de invertir. Y cuando se deja de invertir, se convierte en una línea no deseable. Y cuando es no deseable, pues resulta que si los que no pagamos en el tren vamos en coche a Madrid, ¿cómo vamos a pedir a los que pagan que vayan? Y no se corrige actuando sobre la superestructura. No, ya hemos visto que no. Hay que hacer también un trabajo en la infraestructura. Pero las mercancías, por el contrario, no exigen una alta velocidad, porque el coste que tiene el mantenimiento de unos vagones para que vayan a 200 es 4 veces superior que uno que vaya a 100 o 160. Luego el empresario no quiere que sus trenes corran mucho, lo que necesitan es una fiabilidad. Saber que llega en tiempo y forma su materia prima. Eso le ahorra incluso almacenamiento. Un empresario no tiene por qué tener unas naves ahí, hacer un coste para almacenar un producto por si el tren le falla. No, el tren tiene que tener un compromiso de no fallar a ese empresario, con lo cual ahorraríamos esos costes. Entonces la alta velocidad en las líneas de mercancía pues sirven para darle fiabilidad y demás, pero no requiere la mercancía correr, necesita seguridad, que no descarrile, y unos tiempos que podían estar en torno a los 160 kilómetros por hora en mercancía, lo cual no deja de estar por carretera, demasiado bien, ¿no? Exacto. Y luego que cuando tenemos esos puestos de adelantamiento y estacionamiento de trenes, nos permiten formar trenes con mayor longitud de la que hacemos ahora en las líneas convencionales, por la sencilla razón de que no podrían cruzar 2 trenes de más metros que lo que tenga la estación en ninguna de ellas. Pero si hacemos esos puestos de adelantamiento, podemos hacer unos trenes de 600 metros de longitud que equivalen a 3,5 de los de ahora, con lo cual ya empiezan a salirle los costes al empresario y empieza a mirar ya más el tren que otro modo de transporte. Quiere decir, tenemos y a la operadora, y a la operadora. Tenemos que hacer un ferrocarril ya propio para nuestros hijos. El nuestro nos sirvió y lo hizo muy bien, pero es tiempo de nuestros hijos. No le debe valer a nuestros hijos ni nuestra sociedad ni nuestros trenes. Tienen que ser los apropiados para esta época. Entonces, hagamos unas infraestructuras adecuadas. Consigamos tener lo que tienen los demás, no pedimos más, para que nosotros podamos desarrollarnos. Muchas veces se dice, somos muy pocos, pero ojo, que como no nos espabilemos vamos a ser muchos menos y después sí que no vamos a tener solución de defender esto. Entonces, la infraestructura de alta velocidad, pero con las infraestructuras actuales que tenemos, modernizadas, actualizadas y puestas en tiempo y forma como lo necesitamos. Y volveremos, si esto lo conseguimos, volverá otra vez Extremadura a su renacer ferroviario, a mí no me cabe la más mínima duda. Yo supongo que esto responde ya a la pregunta, o sea, a la cuestión de aquellos que están en contra o situados en contra del AVE, ¿no? Es decir, lo cortés no quita lo valiente, se puede generar la infraestructura y el AVE ya llegará, pero de momento lo que hay que demandar es esto. Juan José. Bueno, yo tengo aquí un par de cosas que ha estado hablando Ángel.
sobre la rentabilidad de las líneas férreas. Renfe, que era un servicio público y como servicio público tenía que invertir en las zonas más necesitadas, hubo un momento que invirtió en casi toda España, potenció mucho el corredor mediterráneo, no metió un duro en las vías, concretamente la que estamos hablando, Gijón-Sevilla, ahí están las infraestructuras del siglo XIX, y un ministro que se llamaba Enrique Barón, pues privatizó Renfe, y al privatizar Renfe dijo, bueno, pues hay que mirar la cuenta de resultados. Caramba, cuando ha arreglado toda España, va a mirar la cuenta de resultados cuando nos quedan las nuestras por arreglar. Y entonces cerró la Vía de la Plata, sencillamente la cerró. Y aquí no hubo un clamor popular decir que eso no se podía hacer, ni aquí, ni en Castilla-León. Bueno, y a Andalucía le importaba ya poco porque realmente ya sus productos los tiene para sacar, pero nosotros aquí no hicimos nada. Entonces, esa demanda es la que hay que arreglar. Es decir, una empresa es pública y deja de ser pública y es privada cuando ha arreglado media España, pero se ha dejado lo que es el espinazo de desarrollo de Extremadura sin desarrollar. Eso había que reclamarlo para organizarlo cuanto antes. Y por otra parte, lo que ha hablado Ángel de Lisboa, Oporto, tiene razón. Lisboa, Oporto es Madrid-Barcelona, con la diferencia, o con quizá la igualdad, en que el desarrollo fuerte de Oporto es un desarrollo parecido al de Barcelona y Lisboa está menos desarrollada. Con lo cual, la fuerza política que pueda tener Lisboa queda compensada con la fuerza económica que tiene Oporto. Entonces no sé cuál de los dos se va a llevar el gato al agua. La T invertida que decía Ángel, indudablemente es una solución de compromiso, pero que la Unión Europea no la admite. Dice, si queréis invertir, pues hacerlo vosotros. Y la situación económica que tiene Portugal está para muchos años para no hacer esas inversiones. Entonces nosotros tenemos que defender lo que está aprobado en la Comunidad Europea, hacer que el gobierno nuestro presione que las decisiones tomadas en Bruselas se cumplan y tratar de potenciar la vía salida a Europa. Porque yo creo que la potenciación, o sea, potenciar la línea de alta velocidad como infraestructura para lograr también una salida de mercancías dignas, con el AVE quizás no tengamos población nosotros para cubrir la demanda que pueda tener un AVE. No tenemos población y yo diría más, y casi capacidad económica, es decir, de que gente que pueda pagar un tren caro. Pero si ya terminamos en Lisboa, pues oye, tenemos ahí una bolsa importante de posibilidades de unir Madrid-Lisboa para tener el tren ocupado y que la línea sea rentable. Por lo tanto, nosotros el unirnos con Portugal es vital para la línea del AVE y eso hay que negociarlo y esos son nuestros políticos los que tienen que hacer esa gestión y no olvidársela, sin olvidar lo que estamos hablando aquí, norte-sur. Yo recuerdo que en la época mía de presidente de la Cámara de Comercio luchamos, y ahí están las hemerotecas, para que se desdoblara la 630 y creamos. Yo fui uno de los promotores de una conferencia que se llamaba Conferencia Vía de la Plata, donde todas las cámaras desde Gijón, Astorga, Salamanca, Cáceres, Badajoz y Sevilla estuvimos reuniéndonos casi todos los meses, dando la vara al ministro de Fomento para intentar desdoblar, y poco a poco aquello se fue consiguiendo y se consiguió. La cuestión es que no nos dio tiempo a armar el mismo follón con la vía del tren, porque vamos, algunos salimos de allí y aquello ya se olvidó y la crisis económica también paralizó mucho la toma de decisiones. Pero yo creo que hay que retomar eso y hay que unir esfuerzos y dejarnos de discutir si se va a poner en la alcantarilla romana, en el otro. Nosotros queremos que la vía se haga y después cuando tengamos el oso matado vamos a repartirnos la piel, pero vamos a matar al oso primero, porque si no, la piel no nos la repartimos. En cualquier caso, habías hablado antes de que es tan importante esta cuestión como la de la Vía de la Plata, aunque vendrá en un segundo lugar. Pero es indudable que esta situación se tiene que dar porque Mérida necesita también, mejor dicho, la zona sur de la provincia necesita comunicarse con esa alta velocidad a través de una serie de trenes lanzaderas que deben aprovechar precisamente ese espacio de la Vía de la Plata. Efectivamente, la Ruta La Plata a mí me gusta denominarla como el eje, la Ruta La Plata ferroviaria, como el eje atlántico interior. Es vital, es nuestro eje atlántico interior. Yo en el PEI de ese 2005-2020 que me pidieron opinión, conseguí que se asignase un
dinero, no sé si eran 6.000 euros para el estudio de viabilidad. Y además yo decía que no debe hacerse el estudio de viabilidad solamente sobre el esqueleto de la Ruta de la Plata, sino de los capilares, de los afluentes, de todos los ramales que llegan a esa Ruta de la Plata, para que en ese contexto fuera más viable económicamente de lo que es. De todas formas, no existe un ferrocarril en el mundo que sea rentable, no lo hay. La rentabilidad es social. Yo en este próximo día voy a hablar de la repercusión que ha tenido en el estudio que se hizo de la línea Madrid-Valencia, y también para los amantes de la naturaleza, entre los cuales me encuentro, para que vean también las consecuencias positivas que tiene una línea electrificada respecto a una diésel. Bueno, pues eso lo he incluido, que no lo tenía, lo he incluido para dar esa información también de qué estamos hablando. Entonces, esa línea que vertebra es fundamental. Cuando se discute en el año 1878-79 sobre qué hacer, si la línea Madrid-Cáceres-Valencia-Alcántara, Portugal, o hacer la transversal, pues bueno, ahí hay un montón de opiniones, todas muy respetables, defendiendo una y otra. Hasta pasado mucho tiempo no se dieron cuenta que no era la una o la otra, que eran las dos. Sin la parte de Plasencia-Astorga no podía vivir la de Madrid-Cáceres-Valencia-Alcántara, ¿no? Entonces tenemos que articular esa posibilidad de que nuestros productos, los contenedores, los que yo llevé durante 10 años, esos 10, 12, 15.000 contenedores años que sacamos de Extremadura, que supone unos 250 millones de euros. Eso tenemos que darle más posibilidades que un solo puerto como le estamos dando ahora. Ahora solo le damos salida por Lisboa. Y si el puerto de Lisboa se colapsa, nuestros tomates no salen. Aparte de que estamos llevando los tomates al oeste, cuando nuestro destino es Alemania, el Reino Unido y Benelux. Le estamos dando 300 kilómetros más de falso recorrido al tomate, que en algunos casos le va a llegar, y yo ya me voy adelantando por los mensajes que estoy recibiendo de cómo se está moviendo el tomate ya de China a Alemania, pues lo puede hacer inviable nuestra salida de tomates. Entonces vamos a estar muy atentos a las señales. Hoy día se va tan al céntimo en la venta de un producto que de 10 kilómetros más, como pasa con los contenedores, te puede hacer que no seas competitivo. No podemos traer un contenedor de Don Benito a Badajoz por carretera y pasarlo por Don Benito por la noche en el tren. Parece que no es lo más adecuado que debemos de hacer. Tiene que ser ese punto, esa centralidad que Mérida tiene en cuestión de infraestructura, y hacer un radio como tenemos en los contenedores, que venga aquí y desde aquí se aprovecha con una carga útil a todo el mundo. Entonces deberíamos abrir más puertos a nuestros productos, que no sea solamente el de Lisboa. ¿Cómo se consigue eso? Pues llegando con fiabilidad y en tiempo y forma al puerto de Sevilla, al puerto de Huelva, y luego, hasta que la Ruta de la Plata se abriese, la solución es muy sencilla: hacer un tren, como hicimos cuando yo llevaba esta parte de los contenedores con Madrid, y en Madrid enlaza con los trenes que salen de Abroñigal hacia todos los puertos. Quiere decir que antes de tener la Ruta de la Plata, pues habría que crear ese tren que uniese nuestros contenedores con la central intermodal de contenedores de Madrid a Broñigal, y que a partir de ahí ya se direccione cada uno en el sentido que sea. ¿Qué evitamos con eso? Pues un falso recorrido de nuestra mercancía, que puede llegar a condenarnos. Si no estamos atentos a cómo se están produciendo los movimientos ahora mismo en Europa de transporte. Y eso está ya hoy, no es de mañana. De todas formas, estás hablando de competitividad, y hay una cosa que a mí me preocupa, y me preocupa por hablar de, como decía aquel castizo, vamos a hablar de las lentejas de hoy y vamos a dejar de cosas muy importantes. Hoy, según la información que yo tengo, los trenes que salen del centro logístico de San Lázaro a Badajoz cobra Renfe 2.500 euros por ida, 2.500. Cuando ¿De Mérida? De Mérida a Badajoz. 2.500 por tren. Cuando de Badajoz, Lisboa, por entroncamiento, que se va dando una vuelta, no son 200 kilómetros, son algo más, vale 2.000 euros. Entonces,
¿qué posibilidad hay de presionar, de patear, de hacer lo que sea? Porque claro, es que nos quita una competitividad enorme. Si estamos hablando que le ha llamado el falso recorrido, porque se va para allá y cuando hay que venir para acá, para ir a Alemania, ¿qué tenemos que hacer para decir, hombre, Renfe, no nos agobia a nosotros que estamos empezando? Es que ahora mismo están saliendo 700 contenedores. Para que sea rentable tiene que ser 1.200 y estamos haciendo el esfuerzo de conectar con los del tomate, con los del vino, a ver si podemos sacar más. Pero hombre, vamos a bajar los costos, no nos cobren ustedes por 60 kilómetros 2.500 euros y por 200 y pico cobran en Portugal 200, 2.000. Es decir, eso hay que negociarlo. Y claro, desde la capacidad que podamos tener, tanto la empresa privada de LES, que es una empresa privada que va a su negocio, como las pequeñas asociaciones de empresarios de Mérida, tiene que ser el poder político el que negocie esto y que diga, Renfe, amiga, esto se ha acabado, esto se ha acabado. Estoy totalmente de acuerdo, pero totalmente, vamos, eso es parte de mis reivindicaciones. Pero a Renfe también hay que ayudarla, como han ayudado a los portugueses con esa parte, no haciendo lo que han hecho ellos, porque ellos lo que han hecho es cerrar al tráfico de viajeros el trozo entre el Troncamento y Badajoz. Lo han cargado. Ya las Méridas del mundo, cuando alguien quiere venir en avión a Lisboa no puede venir en ferrocarril aquí. Y lo han quedado para potenciar el centro de Elvas. Entonces, como no hay trenes de viajeros y no hay nadie con qué cruzar, tú puedes hacer un tren de 600 metros, cuando aquí no lo puedes hacer. ¿A qué cobra ese precio? Porque lleva 3,5 en cada tren. Lleva 3,5 en cada tren. Entonces tenemos que actuar de las dos maneras. Una, que Adif, porque aquí está dividido, como allí, Adif tiene que darnos una infraestructura para que el operador pueda operar a unos precios de mercado y luego apretar a Renfe para que esos precios sean asequibles. O sea, hay que actuar en dos direcciones, haciendo la infraestructura que permita que nosotros hagamos trenes también de 600 metros. En España solo se hace entre Madrid y Valencia. Los trenes cruzan en Albacete y en Alcázar de San Juan. Y ya sabes que para potenciar lo de Expo de Mérida, las vías de carga nos las han puesto de 600 metros, donde el tren que entre allí para cargar tiene que hacer maniobras, entrar, bajar. Es que son cosas. Mérida, sí, el apeadero de carga que se ha hecho allí. Sí. No aquí en San Lázaro, sino en Espacio Mérida. En Espacio Mérida. Sí. Son de 600 metros, cierto. Entonces, ahí no cabe un tren, es decir, tiene que hacer maniobras para cargar, con lo que representa de pérdida de tiempo, de aumento de costos. Es decir, ¿quién está manejando esto y cómo se está manejando esto? ¿Y quién defiende esto? Es decir, yo no es que sea chauvinista de Mérida, pero pienso que racionalmente las cosas hay que potenciar las que valen, y las que no valen, pues habrá que dejarlas. Sí, y las inversiones que se hacen donde no vale, pues potenciar las que valen. El otro día, en unas declaraciones en la revista Cauce, yo leí lo que decía el gerente de Delex. Decía, hombre, el dinero que se está invirtiendo en un sitio donde no se debe invertir, potencia usted un centro fuerte en Mérida. Y yo quería también atacar otro punto que para mí es importante y lo he estado defendiendo desde hace mucho tiempo. No tenemos una línea electrificada, somos grandes productores de energía eléctrica, de acuerdo con lo que está diciendo Ángel, pero yo no quiero pensar mal, y no quiero pensar mal donde está el poder político, que curiosamente no está en la capital de Extremadura, curiosamente está en Badajoz, en Cáceres. Entonces, ¿qué interés se han originado para no poder tener unas líneas electrificadas de cercanía entre Cáceres, Navalmoral, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Zafra, y Badajoz, Mérida, Don Benito, Villanueva? Una línea electrificada de alta velocidad que pudiera dar servicio, y sería una labor social importantísima para que los hijos de toda la gente que vive en este gran núcleo de población pudiera acceder a las distintas universidades en un horario racional, con una comodidad grande, sin el peligro de accidentes de automóvil, y pudieran ir a la universidad y volver a su casa a comer y descansar por la tarde en Mérida. Eso no es una obra de mucho costo, porque los kilómetros son pocos, la electricidad la tenemos aquí, y lo que hace falta es voluntad política de crear eso. Fuera de cámara ha hablado Ángel, que tiene un estudio eso, y por eso quería yo meter las cosas. Yo cuando dejé la dirección de transporte en el año 2007, dejé encima de la mesa el estudio de viabilidad de un ramal para tener acceso al centro universitario de Badajoz.
El de Cáceres, como aquí no se suele preguntar a nadie cuando se va a ubicar algo, hicieron la facultad pues en medio del campo. Sin darse cuenta que aquello necesitaba un estudio de movilidad de los estudiantes que iban a venir. Si ese centro universitario, en lugar de estar en la carretera de Trujillo, hubiera estado en el recinto ferial de Cáceres, sería facilísimo haberle puesto un ramal. Entonces el ramal que tengo el estudio de él arranca justo cuando la A5 pasa la vía del tren antes de llegar a la frontera. De ahí sale el ramal en una curva de 650 metros y el apeadero estaría ubicado entre el centro administrativo de la universidad y el hospital de Infanta Cristina. Hoy día, con los trenes que tenemos, con el 598 o 99, es posible sin parada llegar a Badajoz en 29 minutos. Pero de Mérida. Mérida, Badajoz, 29 minutos, lo hicimos en el año 2003. Cuando vino aquí el primer tren que le quitamos los plásticos después de hacía 148 años, nos fuimos hacia Badajoz. Con los medios de comunicación tardamos a Badajoz 1 hora y 5, 1 hora y 10 en el tren que iba a sustituir, y para acá en el 598 tardamos 29 minutos sin parar. Lógicamente luego tiene que haber otro tren después de ese para que lleve a la gente a la Garrovilla, Montijo, Guadiana, etcétera, ¿no? Pero hoy día sería posible en 35 minutos llegar de Mérida al campo universitario de Badajoz. O sea que es traer la universidad a las personas, acercar la universidad. Es que tardaríamos menos tiempo de Mérida a la facultad que desde la Plaza Alta de Badajoz a la facultad. No solo a los universitarios, sino a los mismos empresarios que tengan que hacer gestiones en Badajoz. Pero además en que Cáceres... pueden ir y venir leyendo el periódico tranquilamente, hacer una gestión y estar en Mérida. Ir trabajando en el pero proyecto, en Cáceres habría que hacer un convenio con la empresa municipal de autobuses urbanos para que haga ese recorrido que le falta desde la estación a tal. Pues es muy interesante. Yo creo que vamos a invitar a Ángel Caballero en otra ocasión porque esto tiene muchísimo más recorrido, indudablemente, y poder hablar del ferrocarril en Extremadura y en Mérida en particular. Es muy interesante lo que has dicho de los informes de movilidad, que se hacen las cosas a veces sin pensar después en las consecuencias, ¿no? Y es importante. Ángel, muchas gracias. Ya sabes tú que en España, decía Machado, que de cada 10 cabezas, 9 embisten y 1 piensa. Es lo normal. Ángel Caballero, gracias. Suerte en esa exposición que vas a realizar en el Centro Cultural Alcazaba. Va a ser en el Centro Cultural Alcazaba, la fecha pues cuando decida la plataforma. Me ha pedido que lo haga y yo encantado de si con esto ayudo a algo, pues bienvenido sea. Indudablemente. José Hernández, gracias también en esta nueva temporada que iniciamos aquí en La Picota, y a ustedes agradecerles y darles la bienvenida a esta ventana, a este espacio televisivo de información y de acercamiento a la actualidad. Buenas noches y hasta mañana.